Bueno, buenas tardes. Ya. Gracias por vuestra presencia. Agradecer a la vicepresidenta su presencia aquí hoy en Extremadura, que nos ha permitido con tiempo abordar diversas cuestiones de interés para la comunidad. También, y en primer lugar, hemos hablado de la conferencia de presidentes que se celebró el pasado mes de enero, que tanto ella como yo tuvimos la oportunidad de poder coordinar, y vamos a intercambiarnos documentos a lo largo de los próximos días para evaluar lo que a lo largo de estos meses se ha hecho, porque es muy importante que la conferencia perviva, ¿no? Yo lo dije entonces y lo repito ahora, es un instrumento de primera magnitud para la adecuada coordinación de un Estado autonómico que pretende, obviamente, crear espacios para poder dialogar, para poder construir, sobre todo en todo aquello que son competencias compartidas, ¿no? En segundo lugar, le he trasladado una serie de cuestiones. Bueno, le he hecho llegar también, por si es posible, la participación del Gobierno en la reparación de los daños producidos en Valverde del Fresno. Ya nos están haciendo llegar por parte del Ayuntamiento y de la Diputación las valoraciones. Y luego hemos centrado la conversación, hemos hablado mucho de energías. Ya le he hecho saber que en estos momentos, a fecha de hoy, tenemos expedientes por valor de 3.700 megavatios en distintos trámites, fases de trámite en nuestra región, casi 4.000 megavatios. Recuerdo que cada reactor de Almaraz tiene 1.000 megavatios instalados de potencia. Bueno, pues ya tenemos proyectos aquí por esa cuantía, lo cual nos convierte, evidentemente, en una de las comunidades autónomas en España con una mayor capacidad y fortaleza en el ámbito de lo que significan las energías renovables. Va a haber una nueva subasta próximamente, y esperemos que la fotovoltaica en esta tenga el suficiente peso. Creo que no solo es porque sea bueno para nosotros, creo que porque es bueno para el país. Al hilo de esto también salió la información el pasado viernes que el Gobierno ha creado una comisión de expertos sobre la transición energética. Pidió que de alguna manera pudiera estar las comunidades autónomas o algunas comunidades autónomas representando al conjunto presentes también en este ámbito, y me parece que el país como país tiene que abordar todo lo que significa la lucha contra el cambio climático en cuestiones que tienen o deben tener el carácter legislativo. Le he trasladado la necesidad que tenemos para poder seguir el esfuerzo en la tarea para nosotros ardua de poder cumplir el objetivo de déficit sin descuadrar la vida de las personas, pues poder dar cumplimiento a los protocolos que tenemos con el Ministerio de Hacienda sobre inversiones extraordinarias, ¿no? Vamos a entrar en un proceso, en un periodo ahora, en todas las administraciones, de elaboración de los presupuestos del año 2018, y es muy importante que los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en materia ferroviaria pues se vean reflejados en esos presupuestos para que podamos cumplir las fechas que, a partir del Pacto por el Ferrocarril, alcanzamos con el propio ministro de Fomento y también con el presidente de Adif, con el que ha habido ya posteriores reuniones, y esperar que se vean recogidos en los propios presupuestos, ¿no? Y luego le he estado trasladando también los proyectos que tenemos de nuevos regadíos, que serán para nosotros también una posibilidad de futuro para seguir creciendo en el ámbito de un sector como es el agroalimentario, y que traslade al Ministerio correspondiente nuestro deseo de que pueda el Gobierno de España también participar en su desarrollo, ¿no? O puntualmente, la relación es fluida, y en ese sentido, pues agradecer el que siempre que hay que desatascar asuntos que tienen que ver con proyectos concretos en la región, pues siempre tenemos una línea directa con quien es la responsable hoy en el Gobierno de llevar a cabo las relaciones con las comunidades autónomas, con las administraciones territoriales, ¿no? Por nuestra parte también decir siempre, como hemos dicho, que somos una parte para nosotros importante de España, de nuestro país, y por eso nos ocupa lo particular, lo que nos afecta a nosotros, y nos preocupa y nos ocupa lo colectivo, es decir, lo que nos afecta a todos, y en la medida que desde aquí podamos ayudar y contribuir a
al desarrollo de este Estado, que por plural y diverso no es verdad, no es menos cierto que también eso a veces ocurre dificultades, pues siempre estaremos a la hora de defender pues aquello que en la Constitución española está muy claro y que afecta tanto a la soberanía que reside en el pueblo español como a la unidad de España, ¿no? Agradecerte, ya digo una vez más, vicepresidenta, por tu presencia aquí y pasarte la palabra. Muchas gracias, presidente. Comparecemos después de esta reunión y yo creo que ha hecho muy buen resumen el presidente de los asuntos que hemos abordado. Hemos pasado de lo multilateral a lo después más concreto para esta comunidad autónoma. Yo quiero agradecer al presidente su invitación y además su colaboración y su cooperación a la hora de sacar adelante muchos acuerdos en la última conferencia de presidentes el 17 de enero y su colaboración esta vez para el próximo 17 de julio, a los 6 meses exactos de su celebración, podernos sentar todas las comunidades autónomas en la comisión de seguimiento y hacer balance de esta tarea. Yo creo que en España son imprescindibles los instrumentos de coordinación y de cooperación. Tenemos un Estado complejo en que hay un gran reparto de competencias y la manera de llevarlas a un buen término y de cumplir cada uno con su responsabilidad y con la responsabilidad que tenemos con los ciudadanos es cooperar y colaborar de la mejor manera posible. Hemos podido analizar un primer guión de un documento que vamos a remitir a todas las comunidades autónomas, en el que además pediremos a las comunidades autónomas que en anexos puedan además poner en valor toda la tarea que han ido llevando a cabo cada una de ellas en ejecución y en cumplimiento de las políticas que en esa conferencia de presidentes nos hemos marcado como prioritarias. Hemos convenido, y yo creo que es muy importante, que hay que preservar ese instrumento. Se van a producir en España debates importantes que afectan a todas las comunidades autónomas, que afectan al Estado en su conjunto, y yo creo que es un buen instrumento de cooperación haberle dado a esta conferencia de presidentes pues ya ese estatus de permanencia, de seguimiento continuo y de implicación a lo largo de todo el año en el desarrollo de un conjunto de políticas de Estado que nos afectan a todos. Después hemos hecho un repaso de asuntos importantes para Extremadura y en el que responderemos a la lealtad del presidente de la Junta con la misma lealtad y con la misma implicación. En primer lugar, los temas energéticos. Como decía el presidente de la Junta de Extremadura, nosotros este viernes hemos creado una comisión de expertos para la transición energética en la que colaborará no solo el Gobierno, sino los distintos grupos parlamentarios, sindicatos y patronal. Hemos estado hablando de la posibilidad que, además, la visión de las comunidades autónomas pues forme parte de ese análisis, por cuanto también tienen competencias y necesidades en este punto. En Extremadura ha habido una gran implicación en la energía renovable y yo espero que en la próxima subasta que vamos a llevar a cabo, dado el éxito de la primera, pues también pueda haber oferta de esta comunidad autónoma y además en el esquema que hemos previsto. También en esa comisión yo creo que tendremos que abordar el futuro de la energía en nuestro país y ese futuro también es importante para atender a las demandas de esta comunidad autónoma. Hemos hablado del protocolo sobre inversiones extraordinarias, que depende del Ministerio de Hacienda y de la próxima firma del convenio para ejecutar lo previsto en algo de 2017 y la voluntad del Gobierno si sale adelante los presupuestos generales del Estado para el 2018. Primero tendremos que sacar el techo de gasto de darle continuidad a esas inversiones extraordinarias. Estamos estudiando en el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con gran interés el estudio de viabilidad sobre los regadíos de la comarca de Tierra de Barros y esperemos que, confirmada esa viabilidad técnica, económica, social y medioambiental, pues podamos trabajar en una colaboración entre el Ministerio y la Junta de Extremadura. Por último, quiero terminar con el compromiso del Gobierno de la Nación con las inversiones ferroviarias en Extremadura.
que les puedo asegurar que las conocemos bien. Y tenemos no solo interés político, sino algunos también, si me permite decirlo el presidente, personal, para que se lleven a cabo y se lleven a cabo cuanto antes. El ministro de Fomento ha venido ya 2 veces a Extremadura, en febrero y en mayo, y vendrá el 13 de julio para analizar los tramos Extremadura-Castilla-La Mancha en conexión ferroviaria. Pero aquí lo que vengo a ratificarles es nuestro compromiso de terminar las obras a finales del 2019 y la electrificación de la vía en el 2020. El compromiso en los presupuestos generales del Estado 2017 es un compromiso importante que multiplica en un 230% la inversión ejecutada en el 2016 y seguiremos apostando en los siguientes presupuestos por esta obra para que podamos llevar a cabo las terminaciones y las fechas previstas y comprometidas por el presidente. Esperemos y así vamos a trabajar para que el ferrocarril en Extremadura en el 2020 sea una realidad de la que podamos, como digo, beneficiarnos todos y algunos nos vendrá muy bien, también a nivel personal y familiar. Quiero darles las gracias al presidente por su tono. Hemos hablado también de los cumplimientos, del cumplimiento de los objetivos presupuestarios. Yo creo que estamos encarando todas las administraciones una nueva senda, la salida del procedimiento de déficit excesivo que nos permitirá a todos abordar algunos asuntos importantes, buscar cómo entre todos logramos cumplir los compromisos de déficit público y de deuda pública, poder también, una vez superado ese asunto, abordar otros temas que nos importan a todos, como es la aplicación de la regla de gasto y, por nuestra parte, habida cuenta de que en este año elevamos en 1.000 millones el límite de gasto no financiero del Estado, poder combinar lo que supuesto esos objetivos de estabilidad presupuestaria con unos mayores compromisos de inversión para las comunidades autónomas. Yo creo que el que los presupuestos del 2017 supongan 5.000 millones más de transferencias a las comunidades autónomas para gasto educativo y sanitario es bueno para esta comunidad autónoma. También lo han sido la noticia que conocimos el pasado viernes de mayores entregas como consecuencia de la liquidación del año 2015, que va a permitir a las comunidades autónomas una mayor liquidez como consecuencia del alza en lo que le corresponde de ese año, y yo creo que con lo que hemos vivido en este país y las cotas de déficit público, con el esfuerzo de todos y tratando de preservar los servicios públicos esenciales, como digo, encararemos esa salida del procedimiento de déficit excesivo, un nuevo escenario a nivel de déficit público y a nivel presupuestario que nos permitirá seguir afianzando la recuperación. Yo quiero terminar así. Hemos hecho balance de la situación económica, de la necesidad de preservar el crecimiento económico, la creación de empleo, de la que están tirando mucho las exportaciones en nuestro país, y se trata de una tarea compartida de todos, consolidar un esquema de crecimiento económico que con el esfuerzo de todos estos años puede ayudarnos a generar todavía más empleo. Muy bien. Pregunta. ¿Me vaya a permitir, antes de las preguntas, Pepe, solidarizarme contigo y con el periódico para el que escribes los domingos? Porque por los ataques sufridos ayer por gente que tiene un concepto de la democracia que se acaba cuando le afecta a uno mismo. Por lo tanto, no hay cosa que mayor valor tenga y que ponga de manifiesto el talante democrático de la gente que aceptar con respeto la crítica, por dura que ésta pueda ser, y me solidarizo contigo y con el periódico en el que escribes. Pregunta. Sí, buenos días. Ambos han destacado la importancia de la conferencia de presidentes. Dada la situación actual, ¿creen posible que en la próxima reunión de esa conferencia esté Cataluña, esté el presidente de Cataluña ahí? Ojalá. La verdad es que estaría bien, porque en la próxima conferencia de presidentes daremos además cuenta de algunos asuntos importantes y que afectan y mucho a Cataluña. Tenemos encima de la mesa la reforma del modelo de financiación autonómica, y yo creo que los catalanes no se pueden quedar sin voz ni representación en un debate tan importante a la hora de no solo abordar el funcionamiento de nuestro Estado autonómico, sino también de la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar. Y creo además que no revelo ningún secreto si digo que cuando preparamos la conferencia del mes de enero lo hicimos con la
intención de que todo el mundo estuviera presente, ¿no? Y que todo el mundo se sintiera parte y representado en los temas que allí se iban a tratar y luego que cada uno mantuviera la posición que estimara oportuna, ¿no? Sí, buenas. Ha comentado que se va a firmar un nuevo protocolo sobre inversiones extraordinarias. No sé si es para ejecutar el de 2015 o que lo sustituye. ¿En qué consiste? Se trata de dar continuidad con las aportaciones presupuestarias que tenemos y el Ministerio de Hacienda está trabajando ya sobre la posibilidad de esa firma y a partir de ahí pues analizar los siguientes tramos para ejecución del convenio del 2015 en los próximos presupuestos. Yo creo que Extremadura es una comunidad autónoma que ha hecho importantes esfuerzos y que merece también verse reflejada porque necesita inversiones extraordinarias en los presupuestos y trabajaremos para ello. Tenemos que sacar los presupuestos, que eso es harina de otro costal, pero trataremos de que salgan adelante y podamos, como digo, pues llevar a cabo aquí inversiones importantes. Bien, como usted bien sabe, de momento vivimos en anuncios que se hacen en teatros, ni siquiera es un borrador de una ley, pero está clarísimo con lo que hemos visto que esa ley es contraria a la legalidad internacional, contraria absolutamente, es la antítesis de las recomendaciones de la Comisión de Venecia en materia de referéndum, es contraria a nuestra Constitución y es contraria al Estatuto. Hace tiempo que la Generalitat de Cataluña vive en contra de sus propias instituciones de autogobierno, ninguneando a la oposición en el Parlamento de Cataluña y obviando hasta los informes de su Consell de Garantías Estatutarias. Pero lo que es más importante, yo creo que cada vez más de espaldas a lo que es el desarrollo democrático. No son admisibles, y me sumo al apoyo que hacía el presidente de la Junta de Extremadura, no son admisibles ni las presiones a los medios de comunicación, ni condicionar la publicidad institucional a que se apoye una determinada línea en relación con el referéndum, ni el ninguneo a la oposición, ni las amenazas a los funcionarios, ni tratar de endosar las responsabilidades a los alcaldes para asumir las responsabilidades propias. Yo creo que ese referéndum no se va a celebrar. Es un fracaso político de la Generalitat de Cataluña. Demuestra que al cerrarse en hablar solo del referéndum ha perdido muchas oportunidades de diálogo. Y pongo de ejemplo el no acudir a la conferencia de presidentes, donde todas las comunidades autónomas y el Gobierno pudieron dialogar de temas tan importantes como la financiación autonómica, la dependencia, el estado de bienestar en su conjunto, la protección civil, la violencia de género, la inmigración y el refugio, es decir, de temas que constituyen el día a día de la gestión política de los gobiernos. Y nosotros, indudablemente, si esa ley alguna vez es capaz de firmarla alguien para presentarla en algún sitio, pues tiene más motivos de tacha por inconstitucionalidad y por vulneración de la legislación internacional estatutaria casi que artículos. Buenos días. De Castilla-La Mancha. Sí, sí. Yo creo que es una buena visita. Yo creo que uno tiene que tener bien claro cuando diseña infraestructuras que lo que estamos vertebrando es el conjunto del país y que cuando realizamos infraestructuras en una comunidad autónoma lo que hacemos es beneficiar al conjunto. Y yo creo que esa visita del ministro de la Serna pone de manifiesto que el compromiso con esta comunidad autónoma y con otras y con el conjunto de la vertebración de España es un compromiso serio y que verán ustedes hecho realidad.
volviendo a Cataluña, preguntarle por el artículo 155 de la Constitución. Por la fecha en la que estamos, se están agotando los tiempos y quería saber si el Gobierno se plantea en algún momento recurrir a este artículo. Quería preguntarle a usted y también al presidente de la Junta de Extremadura que si personalmente él apoya la visión que tiene el Partido Socialista sobre la aplicación del artículo 155. Sí, no tengo ningún problema en ratificar la posición que el partido defiende y la que el propio secretario general le trasladó al presidente en la reunión de la pasada semana, ¿no? Sobre esa cuestión, mire, hay un asunto que yo creo que es previo. Aquí nos están preguntando por la respuesta del Estado a un referéndum que ni tiene ley para convocarlo ni está convocado. Y además, oyendo las declaraciones del señor Puigdemont los fines de semana, parece que está mucho más interesado en demonizar la respuesta del Estado que en aclarar a sus propios, y ya no le digo a los de fuera, que somos de otro costal, a sus propios consejeros cómo va a organizar el referéndum. Entonces, el presidente del Gobierno ha sido muy claro, él lo hará todo en el margen que establece la ley. Nosotros no vamos a entrar en provocaciones de la Generalitat de Cataluña. Creo que es lo que están buscando. Ese referéndum no se va a celebrar y no diremos una palabra más alta que otra, porque la ley y sobre todo la fuerza de la democracia, que es la fuerza de las leyes, no necesita ni sobreactuación ni sobrereacción. El referéndum no se va a celebrar y el señor Puigdemont más vale que haga una reflexión del fracaso al que está conduciendo a su partido y al Gobierno en su conjunto con mantener y no enmendar esta deriva hacia un referéndum que, como digo, no se va a celebrar. Sí, yo le quería preguntar a la vicepresidenta, han hablado de inversiones, esas inversiones extraordinarias de cara al 2018 ajustadas al presupuesto que está por aprobar. Hemos conocido cómo ya va a haber una bajada de impuestos, ha habido un principio de acuerdo. Si hay menos ingresos, ¿cómo quedan esas inversiones? Ya que, entre comillas, al haber hay menos ingresos para el Estado, ¿en qué se van a financiar o dónde se van a apoyar para conseguir esas inversiones extraordinarias? Bien, vamos a ver. En este año, como consecuencia del crecimiento económico, del crecimiento de las exportaciones y de también unos mayores ingresos en el esquema de seguridad social, podemos, después de muchos años, en los últimos tiempos, hablar ya de una subida de los ingresos del capítulo de la previsión de ingresos de los presupuestos generales del Estado. Nosotros contamos, por la evolución de la recaudación, con un incremento en esa previsión de ingresos derivados del crecimiento que nos va a permitir pues también llevar a cabo algunos ajustes y algunas rebajas por vía de los impuestos, sin detrimento de los gastos. Si ustedes observan los documentos que se les han remitido por parte del Ministerio de Hacienda en relación con los objetivos de déficit y deuda pública que llevan también el límite de gasto no financiero del Estado, por primera vez crece en 1.000 millones el límite de gasto no financiero del Estado. Es decir, que gracias al crecimiento económico pues podemos hablar de una previsión más alta en el volumen de los ingresos que nos permite, por un lado, acometer rebajas de impuestos para cumplir con nuestro propio programa electoral y con lo que hemos pactado en las Cortes y, a su vez, poder también tener un cierto margen, por primera vez, en el límite de gasto no financiero del que disponemos los ministerios y los organismos que forman parte de lo que es la Administración del Estado. Hola. Hola. Muy buenas. Estamos hablando un poco de macro, pero me gustaría bajar un poco más a la tierra. Lo que quiera. En el sentido esto es tierra, lo que pasa que tiene que aterrizar en el presupuesto. No, bueno, y aparte, además de Cataluña, también está Extremadura. Yo quería preguntarle ¿cómo va? Me lo dice usted a mí, ya, que la tengo en casa. Yo eso quiero recordar, aunque si usted lo sabe. La pensión media de jubilación, la más baja, está en Extremadura.
La tasa de desempleo, la más alta, está en Extremadura y el salario medio más bajo de España está en Extremadura. Yo quería preguntarle si tiene algo más que ofrecer a Extremadura para contrarrestar esta situación, que de luego mucho futuro no... difícil futuro, vamos a dejarlo así. Y con independencia de las inversiones que ha dicho usted del tema del ferroviario del AVE, ¿cómo explica la situación ahora mismo de que Badajoz, y usted lo conoce perfectamente, Badajoz-Madrid, 6 horas de tren? Ya sé que ya se está solucionando, pero ¿cómo se explica que a lo largo de la historia Extremadura esté todavía así, ni siquiera con una larga distancia? Bien. En primer lugar, para mejorar la situación de Extremadura y de cualquier comunidad autónoma, y luego si eso el presidente también puede intervenir, que yo creo que también tendrá mucho que decir al respecto, tenemos que conseguir crecimiento económico y creación de empleo en el conjunto de España. Para que las cosas vengan bien en Extremadura, en tierra, como usted dice, tenemos que conseguir que el marco de crecimiento económico sea general en el conjunto del país. Y Extremadura está creciendo, Extremadura está creando empleo y lo está haciendo el conjunto de España en unos niveles importantes. Y lo está haciendo en todos los ámbitos. No solo se crece, como en otros momentos, por la construcción, se crece también por los servicios, se crece también por el sector primario, que es muy importante en esta tierra y donde también queremos dar apoyo. Tenemos que ser capaces, en primer lugar, en materia de infraestructuras, de permitir unas conexiones con Extremadura que le acerquen al resto de España. Me dice usted, ¿por qué no se han hecho hasta la fecha? Bueno, pues también es cierto que hay comunidades autónomas, como es el caso del País Vasco, que todavía no tienen alta velocidad, que todavía se está trabajando en asuntos importantes como es el corredor mediterráneo y que ha habido un momento de grandes dificultades para todas las administraciones públicas a la hora de planear inversión. Basta que usted se dé una vuelta por todos los presupuestos autonómicos y del Estado en el tiempo de la crisis, en que las primeras necesidades que tenía el Estado y las comunidades autónomas eran sacar adelante los servicios públicos esenciales, pagar el desempleo, pagar la seguridad social, que como consecuencia de la caída del paro del empleo tenía dificultades a la hora de pagar gastos vía cotizaciones, y las comunidades autónomas centrarse en los servicios públicos esenciales como es la educación y como es la sanidad. Ahora abrimos una nueva etapa en que hay unas mayores disponibilidades presupuestarias porque España crece. Y es en este momento cuando, dado que tenemos la capacidad económica, podemos hacer ese esfuerzo de inversión, que por otro lado va a ser cumplir con Extremadura los compromisos que han hecho gobiernos anteriores con el Partido Popular, porque si mal no recuerdo fue Zapatero quien dijo que en el 2020 estarían las conexiones ferroviarias con Extremadura. Bueno, pues a pesar de este tiempo tan complicado que hemos vivido en la crisis, nosotros estamos haciendo un esfuerzo en esta comunidad autónoma para que eso sea realidad. Yo creo que en Extremadura tenemos que trabajar mucho en el ámbito de la formación para el empleo. De hecho, es una de las comunidades autónomas a las que hemos procurado atender más en los planes de formación, en los planes de empleo, que también forman parte de la conferencia de presidentes. Y yo creo que este esquema en el que estamos trabajando de diversificación de nuestra economía y de exportación puede y mucho ayudar a esta tierra. Y le dejo también al experto, al presidente. Ya lo hemos repetido hasta la saciedad. España está en deuda con Extremadura en materia ferroviaria y la responsabilidad es absolutamente de todo el mundo. Es decir, a lo largo de los últimos años pues nos encontramos peleando por unas cifras comparativas en términos de Producto Interior Bruto, de empleo, comunidades con infraestructura del siglo XXI con comunidades con infraestructura del siglo XIX y XX, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer entre todos, corregir y apoyar, ¿no? Por esa es la razón por la que yo le pedía a la vicepresidenta que en la elaboración que en estos momentos se está haciendo de los presupuestos, pues se den los pasos necesarios para que se le ponga punto y final a una parte del objetivo. Ya sabemos que el pacto por el ferrocarril es mucho más que la línea Madrid-Badajoz, que nos movemos en términos de instalación de empresas, como sabéis bien, que cuando vienen a hablar con nosotros, la pregunta que hacen es ¿cuándo las mercancías? Porque es hoy una condición sine qua non para poder instalarse en cualquier sitio, y sin duda alguna que por la vía de las exportaciones y por la vía del turismo, que están tan vinculados con los medios de transporte y de comunicación, vendrá una parte importante de la solución de nuestro principal problema que compartimos y que no es otro que el del empleo, ¿no? Porque obviamente mientras tengamos 104.000 parados en Extremadura, por mucho que haya habido 20.000 afiliaciones más a la Seguridad Social en los últimos 6 meses, no seré yo el que cante victoria en absoluto, ¿no?
Muchas gracias. Las cosas mucho.